Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy el invitado es la palabra. Estamos en el Día del Idioma y el Día del Libro, con un invitado muy especial, el maestro Jorge Valencia Jaramillo, una personalidad del mundo de la cultura en Colombia, creador de la Feria del Libro. Bienvenido, maestro Jorge Valencia. Muchas gracias, muy honrado. A su programa. Muy honrado, realmente. Por supuesto que vamos a hablar de la Feria del Libro, que llega a su 31ª versión. 32. 32 versiones. Usted fue su fundador hace 32 años. Muchos recuerdos de las etapas iniciales, muy difíciles, por cierto, crear una Feria del Libro en Colombia. ¿Cuál fue el propósito de hacer esta feria? ¿Qué se buscó en ese momento? Bueno, cuando yo asumí la presidencia de la Cámara Colombiana del Libro, enfrentábamos una realidad. Todos los libros que se leían en Colombia, en español, eran hechos en España, en México o en la Argentina. Todos. O sea, Bogotá y Colombia no tenían ninguna importancia en el mundo editorial. Entonces, yo empecé a pensar que era necesario mostrarnos afuera. Las ferias que había en Colombia eran normalmente en los parques, en Bogotá, en el Parque Santander, y allí se presentaban básicamente libros de segunda mano. O sea, no había lanzamientos editoriales, no había donde presentar escritores importantes. Entonces pusimos a estudiar qué sucedía en estos otros países, y la manera principal de presentar a sus escritores era en las ferias. Bueno, no solo en español, sino en el mundo entero, ¿no? Entonces yo pues le dije a los compañeros de la Junta que por qué no estudiábamos la posibilidad de hacer una feria del libro. Bueno, entonces yo viajé por varios países, estudié cómo se hacían, eso tiene 1000 detalles, ¿no? Y finalmente los convencí, algunos con mucha preocupación, y nos echamos al agua y el éxito ha sido total. Hoy la industria editorial en Colombia está en auge, es muy importante. Sí, es bien importante, bien importante. ¿Qué lugar ocupa en Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, digamos que en cuanto a la feria misma y a lo que sería el mundo editorial, en América Latina son México, porque es el país más grande, después Argentina, aunque es un país en población prácticamente igual a nosotros, pero tiene una tradición cultural más alta Argentina que nosotros, ¿no? Entonces diríamos que ahí seríamos los terceros, ¿no? No lejos ya del número de ejemplares o de ediciones que hacemos de la Argentina, no tanto, pero es más o menos esa. Y eso coincide con las ferias del libro. Sí, ahora nos competimos, en la Feria del Libro competimos más que de pronto que en ediciones, ¿no? La Feria del Libro de México se hace en Guadalajara, que es una feria muy importante, pero tiene un imán grande para Estados Unidos, ¿sí? Que no tiene ni nosotros ni Buenos Aires, ¿no? Pero después nosotros con Buenos Aires, es una feria muy exitosa. Nosotros creemos que en esta que se inaugura hoy, 23 de abril, puede haber 550.000 visitantes. Es mucha gente. Hay 1.700 actos culturales. Impresionante. Es muy impresionante. ¿Han venido grandes autores a la Feria del Libro durante estos 32 años? Muchos, muy importantes, ¿no? Muchos. Pero bueno, digamos el último es Vargas Llosa, el premio Nobel, hablando de premios Nobel, ¿no? Pero han venido muchos. Es casi imposible para mí recordar, pero uno de los atractivos es grandes escritores internacionales y colombianos. Todos los escritores colombianos importantes están en la feria. ¿Cuál es la feria más importante que usted recuerda durante estos años? ¿De Colombia o de cuál? No, ¿de fuera? Sí, no entiendo. ¿Cuál es la feria más importante del libro que usted recuerda que se ha realizado, la que más gratas sensaciones le dejó? ¿De Colombia? Sí.
caramba, muchas, muchas. Hemos tenido una feria buenísima de España, una feria buenísima de México, una feria muy importante de la Argentina, también muy importante, feria de Brasil, todos han estado y hay gratísimos recuerdos, pero todas muy importantes con el énfasis del país respectivo. Es decir, una cosa es una feria mexicana, en donde evidentemente la cultura mexicana, la música mexicana, siempre juega un papel muy importante, ¿no? Así como en la Argentina, el fútbol, por ejemplo, muchísimos autores y libros sobre fútbol, Argentina, ¿no? La feria es en realidad una fiesta de la cultura. Es una fiesta inmensa. Esta feria en especial, el invitado especial, Colombia, el país invitado. ¿Por qué? Bueno, la reflexión a la que llegamos nosotros es que se cumplen los 200 años de la independencia y creemos que ese era un hecho muy sobresaliente porque fue el cambio completo pues, en nuestro país, ¿no? Cuando ya dejamos de pertenecer a España, ¿no? Y nos pareció importantísimo para que Colombia supiera ese largo recorrido de estos 200 años, qué ha pasado con nuestra cultura, ¿sí? ¿Qué éramos entonces? ¿Qué se escribía entonces? Y al paso de los años, ¿qué se ha escrito y qué es hoy? Igualmente, queremos rescatar la parte histórica, ¿sí? Porque evidentemente un pueblo necesita conocer su historia. Si un pueblo no sabe cuáles son sus raíces, es como un árbol que no puede crecer, ¿no? Porque tiene que tener la savia de su sangre, de dónde viene, ¿no? Entonces, hay muchos actos, presentaciones de historia, de todo tipo. También un homenaje a nuestros, llamémoslo como siempre lo llamamos respetuosamente, nuestros héroes, es decir, de todas maneras Bolívar, de todas maneras Santander, de todas maneras Córdoba, de todas maneras Nariño, Sucre, todos ellos, bueno, hay que recordarlos, ¿no? Y habrá muchas novedades literarias en torno a hay esas muchas, figuras. muchas. De manera que es una oportunidad invaluable para encontrar los libros de historia que usted quiera, sobre el personaje que quiera. Pero no solo pues ellos, ¿no? También con el paso de los años a quienes también han sido determinantes de nuestra nacionalidad. 32ª Feria del Libro en Bogotá. Su creador, su inspirador, el presidente honorario de esa feria, Jorge Valencia Jaramillo, con nosotros aquí en Congreso y Sociedad. Algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. 2. Identifique el delito. 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Con TDT no me vuelvo a perder mis partidos favoritos. Aquí yendo al trabajo, en el parque o a la hora del almuerzo. Pero escuchen esto, sin consumir datos. ¿Ah? Porque no es internet. Que me pregunten cómo va el partido. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? La señal de la TDT ya está en las principales ciudades y cada vez llega a más municipios del país. Les explico. Ciudades, municipios, ciudades, municipios. Y ahora, celebremos. Sácale lo mejor a tu televisor con la señal en alta definición. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Empatía. Cuando usted es un bacán con el habitante de la calle de su cuadra
le hace la charla, lo invita a un centro de atención o llama a un ángel azul como yo para que lo visite. Fácil. De nuevo en Congreso y Sociedad con el exministro y un personaje de la cultura, el maestro Jorge Valencia Jaramillo. Dios, la muerte y el desamor están presentes en la obra de Jorge Valencia Jaramillo. Hay algo, conociendo sobre su historia, su periplo, que me llamó poderosamente la atención. Una vez usted se hizo bachiller, se había enamorado de la lectura. Sí. Y su única vocación era ser lector. Cuénteme cómo es esa historia. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Mi madre fue la que me llevó a los libros y a la poesía. Entonces, cuando yo tenía, digamos, unos 15 años, ¿no? Empecé a enamorarme de la lectura, de leer y leer. Entonces yo leía frenéticamente, digamos así. Tanto que era difícil yo pasar de un año a otro en el colegio, ¿no? Para ser bachiller. Porque no me interesaba, que debería ser así, pero no, estudiar, ¿no? Sino leer. Bueno, cuando finalmente terminé esa secundaria, el bachillerato, yo le dije a mi madre que yo no quería estudiar más. Y ella me preguntó por qué. Dice, no, porque yo lo que quiero es leer. No, pero tienes que estudiar algo más. ¿Pero para qué? Si ya leyendo me siento muy bien. Y además veo el mundo entero y hay tantas cosas para leer y tal. Tienes que estudiar. Mamá, no. Bueno, lo cuento ahora, pero da pena, ¿no? No quise entrar a la universidad en ese momento. ¿Un año estuvo fuera? Un año. En el que leyó muchísimos libros, por claro, supuesto. En rebeldía, hasta que finalmente la mamá es la mamá, ¿no? Y me decía, bueno, hasta que finalmente entré a la universidad. Pero mi vocación era leer y leer. Digamos que ahí yo me intoxiqué, llamémoslo así, del existencialismo. ¿Y cómo llega a la economía? Una ciencia poco abstracta, los números. Bueno, se lo debo más que todo a un amigo. Yo tenía un amigo, compañero en el bachillerato, ¿no? Que entró a estudiar economía. Y nos seguíamos viendo. Entonces él me hablaba, anímate, es muy interesante, mira, pues y me daba explicaciones, ¿no? Y yo hice un comentario a mi madre, mire, a mí me gustaría más como estudiar filosofía o literatura, pero en Buenos Aires. ¿Por qué en Buenos Aires? Porque la mayoría de los libros que tenía estaban hechos en Buenos Aires. Entonces yo decía, pues si allá hacen todos los libros, ese es el mundo de la cultura, será como un país encantado, ¿no? Y me parece, bueno, ella me dijo, claro que no, que no. Y terminé entrando a estudiar economía. Así me volví economista. ¿Y lo apasiona también la economía? Sí, sí, en realidad, sí. Curiosamente, en este momento soy el presidente del Consejo Nacional Profesional de Economía. Como fue presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas. También presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas, un poco de años. Pero siempre estaba inmerso en el mundo de la cultura siempre, y de la literatura. Mi gran pasión, sí, son los libros y la poesía. Usted fue alcalde de Medellín. Por aquella época fue que usted trajo a la capital de Antioquia a grandes autores como Borges, como Camilo José Cela, como Manuel Puig, como Juan Rulfo. ¿Cómo son esos personajes emblemáticos de la literatura que usted conoció tan de cerca? Bueno, como yo los leía mucho, ¿no? Me pareció importante para Medellín poder traerlos y oírlos y verlos, ¿no? Poderlos tocar, como se diría, ¿no? Entonces, pues me ocupé de ver cómo hacía, ¿no? Entonces yo a Borges lo había conocido antes porque yo había ido a Buenos Aires. Yo tenía una revista cultural. ¿La revista Pluma? Pluma.
que se dirigía, entonces yo fui allá en un momento como de osadía, un viaje tremendo hasta allá, para hacerle una entrevista. Entonces lo conocí en su apartamento, digamos que ya había una medio relación, ¿no? Entonces, bueno, le hicimos la invitación, fue una cosa muy grata, porque tenía un humor negro buenísimo, buenísimo. Una breve cuento. Ya, de alcalde, le tenemos que hacer un homenaje a Borges. Bueno, hay en Medellín una cosa que se llamaba la Casa Gardeliana, porque como allá murió Gardel, era obvio que hubiera una casa gardeliana. Culto a Gardel. Bueno, entonces nos llevamos para allá, contratamos las mejores orquestas de tango, eso no cabía la gente, buenísimo todo. Por ahí al tercer tango, Borges me dice, che, Valencia, vos es que no sabés que a mí no me gusta el tango. Bueno, yo me quería desmayar porque dije, todo este esfuerzo y resulta que no le gusta. Pero le gustaba la milonga. Sí, la milonga. A mí lo que me gusta es la milonga. Pero él tenía un humor negro buenísimo, 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 buenísimo. De manera que con él nos divertimos mucho. Cela era un hombre muy extrovertido, ¿no? ¿Hablaba como escribía? Sí, hablaba como escribía. En ese mismo lenguaje. Así, fuerte, y decía todo eso. El personaje totalmente contrario, Rulfo. Rulfo prácticamente no hablaba, muy silencioso, muy prudente, digamos muy suave, muy educado, ¿no? O sea, a 180 grados de Camilo José Cela, que era tremendo, como a caballo, pues eso era una cosa tremenda. Bueno, fue una experiencia muy grata. En Medellín se recuerda mucho de haber llevado estos personajes, ¿no? Pero naturalmente, digamos, de ellos, bueno, los que tal vez perduran más son Borges y Rulfo, ¿no? ¿Y qué recuerda de Puig? Bueno, Puig era más joven, era muy amable, muy querido, ¿no? De muy buen trato, de mucho humor, pero facilito, ¿no? Lástima que murió pronto, ¿no? Realmente, y era muy buen escritor. Es una lástima de haberlo perdido, ¿no? Fue una muy grata experiencia. Bueno, con todos, aunque digo que Cela era arrollador, ¿no? Pero todo es muy buena idea. ¿Usted es de los que piensa que Borges mereció el Nobel? Sin duda ninguna, pero sin duda ninguna. Más, y perdón, que muchos de los que lo han recibido, ¿no? Más que muchos. Pero a Borges, digamos, la academia lo castigaba porque lo consideraba muy de la derecha, ¿no? A él también lo criticaban, no recuerdo, que había dicho algo de Pinochet, ¿no? Cuando era el dictador en Chile. Y digamos, esa parte política yo creo que determinó que no le dieran el Nobel. Pero como pocos, ¿no? Por sus ensayos, por sus cuentos y su poesía. Un diálogo amable y coloquial con el maestro Jorge Valencia Jaramillo, creador, fundador de la Feria del Libro, que por estos días cumple su 32ª versión en Bogotá. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro segmento final para hablar con Jorge Valencia Jaramillo, el poeta. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias. Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto, gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda, gracias. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil.
prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. De nuevo en Congreso y Sociedad con el maestro Jorge Valencia Jaramillo. Dios, la muerte y el desamor, temas recurrentes en la poesía de Valencia. Hay un poema que a mí me ha llamado particularmente la atención y que resume su obra. Dice, si quieres ser feliz, olvídate del amor. Bueno, es un poco triste, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno se enamora mucho, realmente, como pierde la noción de todo, uno ya no sabe cuál es el camino y fruto de ese amor normalmente hay mucho sufrimiento, ¿sí? ¿Cómo se vive, maestro, sin Dios, sin amor y sin soñar con la felicidad? Es buena pregunta, ¿no? Bueno, en la parte religiosa yo he estudiado mucho las religiones en general, la mayoría, digamos, y las he estudiado bastante para un promedio normal, y he terminado con ser poco creyente, ¿no? Realmente yo pienso que los dioses pues los hemos construido nosotros mismos, los hombres, ¿no? Y por eso pues no soy muy creyente, ¿no? Esa relación mía con el amor es una relación siempre conflictiva, porque yo pienso que cuando me enamoro tanto de una mujer, realmente uno termina esclavizado, ¿no? Entonces uno pierde su capacidad de razonar, de actuar, y ella lo dirige para un lado y para el otro. Entonces yo pienso que como que no debería ser así. Podría tener, digamos, más capacidad de controlarme, de ser yo mismo, etc. Y por eso que era un amor imposible, el más hermoso del mundo, como finalmente por todas mis dificultades mentales, digamos, no sigue, se termina. Para mí, grandísimo es lo que sigue, el desamor. Eso sí me parece. A propósito de los estudios de un ateo sobre las distintas religiones, hay una conferencia suya que se comenta mucho en las universidades, se llama El Islam versus Occidente. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué conclusiones llega a ese ensayo, ese estudio? Bueno, es un trabajo muy largo, de mucho tiempo. Yo, al observar que el Islam tenía tanta fuerza en el Oriente Medio, bueno, en parte del sudeste asiático también, que era una religión que crecía muy rápidamente, quise estudiar esta religión, viajé por el Medio Oriente, por Turquía de manera especial, ¿no? A mirar la vivencia del Islam, y después ya me puse a estudiar las biografías de Mahoma, cómo se había escrito el Corán, cómo era su historia en los suras o azoras, cómo los desarrollaba. Y yo, en la feria número 27, ya no me acuerdo muy bien, yo había escogido como tema central la Biblia y la literatura. Y en ese momento yo me dediqué a estudiar cómo se había escrito la Biblia. Cómo se había escrito el Antiguo Testamento, cómo se había escrito el Nuevo Testamento, quiénes los habían escrito o a quiénes se atribuyen, cuál era el contenido, y entonces yo hacía esas comparaciones entre el cristianismo, sumando católicos más evangélicos, ¿no?, con el Islam
y con el budismo, porque también he estudiado bastante el budismo, ¿no? Entonces yo daba vuelta de cómo se observa el comportamiento de las personas, cómo se busca una explicación en los dioses y en la religión del origen del mundo, un poco de nuestro comportamiento, porque muchas personas son deterministas, creen que las cosas ya están establecidas y que lo que pasa de todas maneras iba a suceder. Yo no pienso así, pero mucha gente lo piensa. Y la influencia de esas religiones comparadas con el hinduismo, que es otra cosa totalmente distinta. Totalmente distinta. Y yo dije, oye, qué interesante, ¿no? Pero entonces me ha parecido como un aspecto, sí, digamos, sociológico, de los seres humanos en general, necesitan tener una creencia, tener un Dios, tener en qué aferrarse y de manera muy especial enfrentarse a la angustia de la muerte. ¿Qué es lo que aterroriza a la mayoría de la gente de Occidente, ¿no? Porque para los hinduistas y budistas que existe la reencarnación es otra visión distinta. Es una trascendencia. Sí. Académico, político, pero esencialmente un poeta. Es mi alma. La luz imposible, el silencio de la tormenta, la felicidad en la sombra, memorias de la muerte y el amor. Y esta obra que es particularmente grata a mis afectos, La agonía sin fin, de Jorge Valencia Jaramillo. Aquí se hace usted una pregunta con una respuesta desoladora. ¿Quieres saber qué tan grande es mi amor? Pregunta, ¿qué tan grande es mi dolor? Es una belleza. Yo pienso que es una belleza, pero si ve que ahí está el resumen. ¿Quieres saber qué tan grande es mi amor? Pregunta, ¿qué tan grande es mi dolor? ¿Sí? Si es un dolor poco o pequeño, uno no ama a esa mujer. No vale la pena ese amor. Yo escribí un verso hace mucho tiempo que decía, la vida y la muerte misma no valen la pena si antes uno no muere de amor. García Márquez decía, lástima que morir no sea de amor. En contradicción con Valencia Jaramillo, por supuesto. Sí. Maestro, ha sido muy grato tenerlo, como siempre, aquí en Congreso y Sociedad. Una invitación final a todos los televidentes para que asistan a la Feria del Libro. Bueno, con todo el entusiasmo, realmente creo que no hay una oportunidad mejor que ir a la feria, participar en muchísimos actos culturales y seguro encontrar el libro que uno estaba buscando o que no imaginaba que ya existía, que es una sorpresa lindísima, ¿no? Un tema que uno dice, esto me preocupa, me llama la atención, pero ¿será que existe? Y llega uno y encuentra varios libros de varios autores del tema que no se imaginaba. Esas sorpresas están todas en la feria. El libro que se llevaría Jorge Valencia Jaramillo allí a una isla desierta. Para esas preguntas siempre es muy difícil. Bueno, yo tendría varios, ¿no? Pero uno de ellos, Pedro Páramo. Uno de ellos, o sea, el de Rulfo. De Juan Rulfo, nuestro misterioso amigo. Eso, Pedro Páramo. Porque de Borges, como digo, como es tan extensa su obra, y hay de todo, es otro cuento. Pero un libro, ese. Y puede que le cause mucha sorpresa lo que voy a decir. También El Principito. ¿Sí? Porque yo creo que ese libro es hermosísimo a cualquier edad de la vida. El Principito. El libro iniciático, el que nos llevó a todos a la lectura. Eso hay que volverlo a leer. Bueno, pero después hay muchos libros. Eso, claro, uno queda muy reducido para decir uno o dos libros porque después se le pasa por encima a Kafka, a quien quiero tanto. Pero Kafka también es un poco la desolación, ¿no? La vida tan difícil, ¿no? Mientras agonizo, uno de los cuentos de Faulkner que no me puedo olvidar, no, muchos libros realmente, ¿no? Sí, es una pregunta muy difícil. Jorge Valencia Jaramillo, los libros, la literatura, la poesía y sus reflexiones
sobre el amor y la muerte. Gracias. Estuvieron aquí en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por su visita una vez más, maestro. A ti muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.